Este es el kit que se envía con el Booster Pack LCD. Consiste en el LCD, que es este, 3 resistencias, 2 condensadores, un par de pines acodados, pines hembra y un transistor. Estos son 2 LCDs, son iguales, pero este es el que entrego yo y tiene una modificación aquí. He recubierto la carcasa metálica esta con cinta negra. No solo es este trocito, está en todo, y luego le he pegado 3 trozos de cinta doble cara. La cinta, si apreciáis, está un poco acolchada, la cinta blanca. La parte metálica esta protege el LCD para que no pueda desarmarse, pero es conductora. Entonces, en la parte en la que va a ir esto, en la placa hay componentes, la parte es esta. Entonces, si no pusiéramos nada, pues estaríamos cortocircuitando pues todos los pines de I2C, el de reset, los de alimentación, el transistor, en fin. Para evitar esto, para evitar que cortocircuitemos, protegemos con esta cinta. Entonces esto va a ir pegado aquí. Este cuadrado que se ve por fuera es la huella del LCD. Encaja con el LCD, o sea, tendría que ir justo ocupando ese espacio. La placa en su primera versión tiene aquí 2 puntos que son barniz, igual que el que tiene la placa en toda su superficie. Son puntos que he puesto después de haber hecho la placa, porque habían quedado unos pequeños puntos sin barniz, como este de aquí, por ejemplo. No sé si se aprecia. Bueno, en esta isla ahí hay hay un trozo que no tiene barniz, entonces tiene estaño. En el caso de este, pues da igual, porque si cortocircuitáramos esta isla con este pin no pasaría nada, porque la isla no está conectada a nada. Pero en el caso este, si los 2 pines tocan la isla, estaría cortocircuitando los 2 pines. Entonces, para evitar eso, que en principio no tiene que pasar porque está ajustada a las medidas y el pin no tocaría esto, pero para evitarlo, que podamos moverlo y lo toque, he puesto estos 2 puntos. Si os fijáis lo que decía, la única parte que tiene estaño en el LCD es este trozo, y su longitud es la misma que esta. O sea que en ningún caso llegaría a más aquí. En ningún caso llegaría aquí. Pero por si acaso, pues he puesto estos 2 puntos de barniz. Ahora lo que tenemos que hacer es soldar los componentes. Para soldarlos, primero vamos a poner los componentes estos y por último vamos a poner el LCD. Como vamos a poner primero estos componentes, las tiras de pines estas, quizá moleste un poco para soldar el LCD, pero si lo hiciéramos al revés, pues no podríamos, sería mucho peor, porque tendríamos el LCD soldado y no tendríamos espacio para soldar todo esto. Así que vamos a soldar los componentes. Como se ve en el esquema, está aquí.
Aquí hay una resistencia que es esta, que también está en la placa, que no vamos a soldar. No es necesaria para el funcionamiento y no vamos a soldarla. Para soldar los componentes, la forma más fácil es hacerlo soldando primero los componentes que tengan menos altura. De esta forma los componentes van a quedar, la placa va a quedar más estable, y luego ya al final soldamos la tira de pines. Es decir, el componente va a ir por este lado y el pin va a sobresalir por el otro. Si empezamos poniendo las resistencias, la placa la podemos posar sobre la superficie y va a quedar más o menos estable. Si empiezo poniendo la tira de pines, la placa va a quedar inclinada y nos va a ser más difícil. Por tanto, pues empezamos por ejemplo poniendo las resistencias, 3 resistencias que tenemos que poner. Los valores de las resistencias son aproximados, como pone aquí en el esquema. Pues utilizo para RD de 10K y para el transistor pues 10K y 1K, pero no pasa nada si se desvían un poco de estos valores, porque estos valores en el caso del transistor solo están haciendo que conmute, no está en la amplificación, así que no variamos el punto de trabajo. Y en el caso de RD lo único que estamos haciendo es ponerlo pull-up, y pull-up lo podemos hacer con cualquier resistencia, que si fuera muy baja consumiría más y si fuera muy alta pues consumiría poco y podría no hacer bien pull-up, pero el valor puede variar fácilmente. Entonces en el caso este son 10K y 1K. Yo, como los valores que tengo por aquí son 1K y 12K, pues va a ser el que provea con la placa. De igual forma pasa con los condensadores. Los condensadores que están aquí, la única función que tienen es evitar rebotes. Evitar rebotes de la señal que venga directamente, señal analógica que venga directamente del touch del LCD. Entonces esos valores pues también pueden variar. En el esquema pongo 100 picos y aquí pues esta es de 150, pero tampoco influye. Ya he colocado las resistencias y, como se puede ver, los agujeros son excesivamente grandes, pero no influye para que se puedan soldar. Aquí quedaría el lado por el que vamos a soldar. Yo lo que hago cuando sueldo, sujeto el componente y tiro los pines para los lados un poco. De esta forma, cuando lo bajamos la placa, el componente no se cae. Entonces ahora al soldarlo quedará en buena posición. Un poco más de estaño que si fuera más ajustado. Cortamos los pines con unos alicates. Es importante que los cortemos lo más próximos posibles a la placa, porque como vamos a poner el LCD encima, nos molestarían si sobresalen.
pines cortados quedan un poco ásperos y eso no es ningún inconveniente. La mayoría de las placas y aquí tampoco, pero como va a estar rozando con esta parte, que ya está protegida, pero podríamos volver a soldar esto de forma que quedara todo cubierto por estaño, entonces protegería más eso, pero vamos, no es necesario en absoluto. Ahora nos toca poner los condensadores van aquí, son estos. Ahora vamos a soldar el transistor 2N7000. Es un transistor FET de canal N y su misión es activar la retroiluminación. Como tenemos los ánodos conectados a VCC, los cátodos tendrían que ir a masa, y eso lo vamos a hacer a través de este transistor. De esta forma podremos activar y desactivar la retroiluminación mediante programación, y además de poder activarla y desactivarla, podremos utilizar PWM para variar la intensidad de la retroiluminación. El transistor va aquí, es este, que aquí no sé, pero es 2N7000, y básicamente podríamos haber utilizado cualquier otro transistor de canal N igualmente, porque la corriente que tiene que darnos no es mucha y nos valdría casi cualquiera. Y cabe perfectamente. Ya lo tendríamos soldado, y ahora nos quedarían por soldar el LCD, las tiras de pines que nos van a conectar con el Stellaris y las tiras de pines acodados. Tengo uno de 5, ponemos aquí y sujetándolo, vale.
Vale, tenemos soldado. Ahora vamos a soldar el conector este de 3 pines. Igual que antes, pues cogemos, lo metemos y lo apoyamos. Y ahora, mientras hacemos fuerza contra la superficie, ahora vamos a soldar los 3 pines que corresponden al BUSI 2C. Estaría aquí. Ahora el conector de reset. Este hay que tener un poco más cuidado porque como solo es uno se cae más fácilmente, entonces, y además hay que centrarlo. Lo ponemos en su sitio, hay que apoye. Ahí vemos que está girado, ahora vamos a girarlo un poco más. Yo creo que ahí está centrado. Vale. A ver. Pues no ha quedado centrado, pero bueno. Ahora cogemos, por ejemplo, con esto. Entonces, no por este lado, no por aquí. Entonces lo vamos a calentar y lo vamos a girar con esto. Vale. Por último vamos a soldar el conector de alimentación, que son estos 3. Igual que antes ponemos esto y lo sujetamos contra la superficie y soldamos. Ya tendríamos soldados todos los componentes y los pines macho, y ahora nos quedaría por soldar los pines hembra, que son los que vamos a conectar al Stellaris. Vamos a soldar los conectores hembra que van a ir al Stellaris, estos. Los conectores los metemos, ojo que sea por este lado, y los podríamos soldar ya sujetándolos, pero para asegurarnos de que nos quedan perfectamente alineados, metemos el Stellaris vale. Está conectado. De esta forma quedará
exacto el conector. Vuelvo a remarcar, cuidado que sea este el lado en el que lo estamos soldando, que si nos equivocamos del lado luego sacar los pines es bastante complicado. Bien, ahora al otro lado. Hemos quitado el booster pack del Stellaris, vemos que queda bien alineado. Y ahora nos toca poner el LCD, que si nos fijamos ahí pone 1,37, igual que en el LCD pone ahí 1 y ahí pone 37. Vale, entonces esto irá así encima, o sea, el conector flex tiene que quedar encima de los pines hembra que conectan con el Stellaris, tiene que quedar así. Ahora vamos a soldar el LCD. Antes de soldarlo vamos a preestañear los pines que vamos a soldar con la placa, porque la placa no tiene suficiente estaño. Entonces para hacerlo pues tenemos que estañar todos los pines. Lo mejor es poner debajo un papel o un cartón, algo que no nos moleste mucho, porque debajo está el LCD y no tiene protección. Entonces si calentamos demasiado, lo mismo fundimos el plástico que es la tapa de detrás y estropeamos el LCD. Entonces vamos a proceder a estañarlo. A ver. Estos pines son los pines de masa que también vamos a soldar, porque son los que aseguran el LCD. Ya hay pines de masa entre estos pines, pero estos son para fijar el LCD bien. Vale. Sigue estañándose
se juntan algunos pines tampoco importa, o sea, volvemos a pasar el soldador y lo quitamos rápido. No hay que estar mucho tampoco en cada pin. De hecho, algunos pines seguro que tienen demasiado estaño, así que voy a removerlo un poco. Vale. Entonces, para quitar un poco de estaño, a ver que limpie el soldador. Para quitar un poco de estaño, lo hacemos hacia afuera. Vale. Así, bueno, aquí no se ha fijado nada. Como estamos quitando estaño, se forman bolas en el soldador que tenemos que quitar con el mismo papel, por ejemplo. Estos pines del cable flex tienen agujeros, entonces si cuando soldamos pusiéramos el soldador encima y lo estañáramos por esta parte, por detrás, también pasaría el estaño porque tiene agujero, como este pin que es más grande, aquí lo vemos que tiene un agujero, los otros también. Entonces, bueno, está más o menos. Bueno, aquí estos están juntos, voy a separar. Vale. Pues están bien. Vale, entonces quito el papel. Vemos que no se ha dañado esto nada. Vale. Y ahora pues esto va así, vale. Mira, aquí puesto, si comprobamos otra vez, pues aquí pone 1 y hay 37, o sea que es esta la posición correcta. Vale, pues ahora lo que tenemos que hacer es quitar la protección y ver cuál es la posición exacta, que quede casi justo o justo. Lo que pasa es que si nos pasamos luego no lo vemos y no sabemos si ha quedado bien, entonces lo mejor es verlo pero muy poco. Y cuando esté así, pues bajamos esto, lo pegamos, o sea, apretamos para que se pegue y lo soldamos. Entonces lo primero es quitar esta cinta. La cinta ya la he quitado con una cuchilla, que es más fácil que con los dedos. Entonces ahora tenemos que hacer esto. Vale, esto ha quedado pegado y si nos fijamos
pues bueno, queda más o menos. Todavía aunque esté pegado, se puede mover esto. Entonces lo que haremos será acercar los pines a su posición exacta y soldarlos. El primero, los demás ya se quedarán fijos. Y entonces ya vamos soldando todos. Como aquí están los pines, y en este lado también, el conector flex queda un poco... se levanta por estos lados. Pero no pasa nada, podemos soldar esto y ya está. Entonces voy a poner así. Para soldar el primero soldamos cualquiera nos puede servir de referencia. Por ejemplo, aquí este lo estoy viendo claro, el de ahí veo bien cuál es la posición que tiene que tener, está bien centrado, así que pongo el soldador y se funde. Mejor es poner el soldador un poco de lado porque solo con la punta no lo calienta bien, pero para que se vea bien pues lo he hecho así. Entonces este ya se ha pegado, ahora el de al lado. Vale, podemos usar un poco de flux, de hecho voy a ponerlo, no es necesario, pero nos ayudará. Aquí tengo un bote. Ponemos por debajo un poco. Vamos a hacer este trozo y luego pongo en el otro. Vale, este. Vale, voy a poner un poco de estaño en el soldador. Demasiado. Vale. Yo lo que hago es poner el soldador encima y tirar. Bueno, sacar el soldador. Porque de esta forma el exceso de estaño del soldador no se queda. Si lo sacamos para arriba, se queda ahí el estaño. Entonces así nos lo llevamos. En principio solo con apretarlo ya se nota que baja, que cede la placa y el estaño se funde y se pega bien. Pero si en alguno de los pines no queda por encima estaño y queremos echarle un poco, pues lo podemos hacer, así nos aseguramos de que quede bien fijado. En esta parte, como están los conectores que decía aquí del Stellaris, y esta parte se levanta, pues tenemos que bajar esto con los dedos
para adaptarlo. Vale, y por último, si queda, tampoco hay que apretarlo, porque entonces podríamos dañar un poco el conector flex. Entonces, con que si lo dejamos un poco elevado y echamos estaño y lo soldamos, también vale. Entonces voy a poner aquí estaño. Vale, si tocamos vemos que no cede, o sea, se ha pegado bien, así que tampoco hace falta forzarlo más. Vale, entonces este lado ya está. Vamos a poner flux en el otro lado y a soldarlo. Por ejemplo. Vale, pues ya está. Vale, pues ya tenemos soldado todo. Revisando todo parece que está bien. Y ahora vamos a mirar con el multímetro que no haya cortos entre pines, por si acaso hubiera un corto por encima o incluso podría haberlo por debajo. Si tuviéramos que retirar esto una vez soldado, es bastante fácil. Si vamos calentando así trozos y vamos levantando con la mano y poco a poco vamos sacándolo. Entonces es mucho más difícil sacar la tira de pines, por ejemplo. Cogemos el multímetro, lo ponemos en posición para que pite de continuidad. Entonces vemos que pita. Si nota continuidad, pues vamos a comprobar los pines. A ver, aquí se escucha mejor. Con este tiene continuidad, es normal porque el uno es masa y esto es masa. Es igual que este, pues también tiene continuidad, y este penúltimo también son masa. Entonces no pasa nada, pero ahora este es diferente, así que no tiene que tener y no tiene continuidad. Este es el mismo que este, vemos aquí que es el mismo. Vale, este no.
Vale, vemos que estos dos tienen continuidad. Vamos a seguir y luego vamos a mirar qué son estos dos, porque como va por debajo no sé a dónde van. De hecho no solo estos dos, estos tres parece que tienen continuidad. Este cuarto también. Vale. Ya hemos soldado el conector. Así que solo queda pegar estas tiras, quitar el protector y pegarlo. Pero antes vamos a comprobar que funcione bien el ordenador. Y cuando funcione, entonces lo quitamos y lo pegamos.